entremos directamente a la política exterior norteamericana. Dicen que Blinken y Austin viajaron a Japón y a Corea del Sur y estaban hablando de definir la política exterior de los Estados Unidos en Asia y Euroasia, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, es una visita que van a estar, o ya deben de estar realizando, porque es 16 y 17 de marzo en Tokio, y luego van a estar reuniéndose con los diferentes ministros de defensa y del exterior de cada país. Y se habla, ¿verdad?, de una difícil situación, ¿verdad?, que hay, porque Estados Unidos había descuidado a estos aliados y son los que hacen la contención para con la China continental y no los habían tocado tanto. El presidente Trump había sido muy quisquilloso con ellos, ¿verdad? Los había dejado de largo, pero dicen que si no protegen a los japoneses y los japoneses no los respaldan, mañana podemos ver sorpresas. Lo mismo con Corea del Sur, de que ha avanzado tanto en su tecnología de celulares Samsung, que está compitiendo con iPhone, y aunque los hacen en China, ¿verdad?, tanto iPhone como Samsung, los aparatos, ¿verdad?, tienen sí una versatilidad increíble, el sistema Android. Cuéntanos un poco qué está pasando con esta visita y qué significa para la política exterior de Estados Unidos. Adelante, don Roberto. Tal vez me gustaría que Arthur explique un poquito más del tema. Yo nada más voy a abrir diciendo de que, como tú dijiste, Plinio, el secretario de Estado Blinken estuvo con el secretario de Defensa y se reunieron en Japón con el secretario de Estado japonés y con el ministro de Defensa japonés. Y el tema principal fue el tema de China y la agresión que está haciendo China, ¿verdad? No solamente en el campo económico, sino que China ha venido aumentando su fuerza naval y ha hecho una serie de ejercicios que tiene preocupado a los Estados Unidos. Está el tema de Taiwán, está el tema de Hong Kong, ¿verdad? Y está el tema de la agresión económica que ha hecho a través de meter este virus, de que ha afectado a todo el mundo. Pero fíjate tú que también es interesante de que la administración Biden está señalando a Rusia como un país de que quiso ayudar a Donald Trump en el proceso de la democracia, de influir los votos aquí en Estados Unidos. Y lo otro es de que lo que se está notando es que la administración Biden está trabajando de la mano de los aliados, contrario a lo de Donald Trump. El tema de Corea es muy serio, pero voy a dejar que Arthur, que tiene el pulso de Washington, del Congreso y del Senado, te explique un poco más de eso. Adelante, don Arthur. Muchas gracias. Pues como mencionó don Roberto, durante la administración del presidente Trump, los diplomáticos japoneses y Corea del Sur, que tengo buenos contactos en ambas embajadas, y me reunía con frecuencia con diplomáticos de ambas embajadas, estaban como preocupados, no sabían en realidad qué rumbo tomar, aunque el ex primer ministro de Japón, el primer ministro Abe, tenía muy buenas relaciones con el presidente, pero a nivel diplomático, la verdad que no tenían muchas comunicaciones. Entonces, eso le preocupaba muchísimo a estos diplomáticos que representan estos países tan importantes en Asia y que siempre han sido partners de los Estados Unidos tradicionalmente, y nosotros, los Estados Unidos, ayudó a ambos países a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la realidad es que se necesita un tipo de unidad con los Estados Unidos, y por eso se creó el Consejo de ASEAN, para unir a los países aliados con los Estados Unidos, para presentarse una fortaleza comercial y hasta cierto punto militar, aunque Japón no tiene un servicio militar muy nutrido, pero especialmente con Corea,
pero era el simbolismo de ese tipo de unión. Y cuando el presidente Trump empezó el America First, la agenda de America First, pues estos aliados se sentían aislados. Él quería que Japón y Corea del Sur pagaran los costos militares de los Estados Unidos por nuestras bases en ambos países y que todo el mundo sabemos que es para la seguridad nacional de los Estados Unidos de tener esas bases ahí. También, como dijo don Roberto, en el South Asia Sea, en el East Asia Sea, hay muchos conflictos entre la China y los países vecinos como las Filipinas y los otros países en esa zona. Sin hablar, obviamente, con Taiwán. Y Taiwán tiene muy buenas relaciones con el Congreso de los Estados Unidos porque año tras año Taiwán envía alrededor de 5 o 6 delegaciones congresionales a Taiwán. Es decir, Taiwán es un país bien pequeño, pero la estrecha relación con Taiwán y los Estados Unidos, el Congreso, es sumamente importante. Por eso el Congreso tiene conocimiento directo de lo que está sucediendo en Taiwán y la China lo reconoce también. Así que vamos a un rumbo diplomático más tradicional con el presidente Biden y es por eso que él quiso enviar este mensaje importante, porque él pudiera haber enviado al secretario Blinken, el secretario de Estado, sin acompañamiento del secretario de Defensa. Pero es un mensaje bien sutil que los Estados Unidos, por el representante del ministro de Defensa, está presente y nosotros, los Estados Unidos, está vigente de todas las acciones de China. Así que es un mensaje bien importante y un mensaje que obviamente los chinos, el líder de la China, pues obviamente toman en cuenta. Y ahora la próxima pregunta que todo el mundo se está preguntando es, ¿habrá una nueva alianza por tratado comercial? No sé si ustedes se recuerdan que antes del presidente Trump tomar la presidencia, ya todos los países, muchos países, incluso Perú y otros países de Sudamérica, estaban de acuerdo a un tratado de libre comercio que también le iban a presentar, Chile también, que le iban a presentar una fuerza en contra de la China. Así que es un mensaje sumamente importante para todos nuestros aliados, el poder de los Estados Unidos militarmente, obviamente todo el mundo lo conoce, pero también el poder diplomático es sumamente importante. Yo creo que este mensaje, obviamente, los chinos lo han tomado en cuenta y yo creo que van a tener que recalcular su diplomacia, no solamente hacia los Estados Unidos, pero hacia sus vecinos después de este importante viaje. Don Roberto, sus comentarios alrededor de esto y particularmente en qué posición podría estar China de cara a este reconfortable encuentro, dirían los diplomáticos, ¿verdad?, sobre estas pláticas entre Blinken, Austin y los funcionarios japoneses y coreanos. Mira, Plinio, te recuerdo de que los Estados Unidos tienen intereses y China tiene intereses. Dentro de los intereses de Estados Unidos está de que China se ha vuelto el rival de los Estados Unidos en temas económicos y ahora en temas militares. Eso es un tema. El otro interés es cómo contienen a Corea del Norte. Ese es un problema muy serio, ¿verdad? Y ahí China puede jugar un rol supremamente importante. Y déjame decirte de que afectado en primera fila en esta situación de Corea está Japón. O sea que Japón tiene una situación extremadamente delicada. Entonces los intereses de los Estados Unidos es contener a China, ¿verdad? Y luego ver cómo China ayuda con Corea. Lo otro que está poniendo fuerte presión es el tema de Hong Kong, cuando China en el año 2000, y déjame decirte que yo estuve
en Hong Kong cuando se inauguró, cuando básicamente los ingleses le entregan a los chinos Hong Kong y se hablaba de un país, dos sistemas. Cuando estamos hablando de dos sistemas, estamos hablando del sistema comunista en China y el sistema capitalista en Hong Kong que se iba a permitir y que los chinos iban a permitir un cierto nivel de independencia en Hong Kong, cosa que no ha sido así. Y lo que ha pasado es de que de forma unánime, bipartidista, el Senado de Estados Unidos está súper vigilante de la situación que está sucediendo en Hong Kong y muy preocupado. Y luego está el tema de Taiwán, que como tú sabes, Nicaragua es de los pocos países que queda amigo de Taiwán. Taiwán ha sido un país muy amigo de Centroamérica y del Caribe, y a lo largo de estos últimos años pues han habido una serie de países que han contado con Taiwán, dado la importancia de China, siendo un país de esos Costa Rica, que es el país que tenemos al lado, y El Salvador, ¿verdad? Todavía en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, quedan amigos de Taiwán, con relaciones con Taiwán, pero déjame decirte que Panamá rompió ya con Taiwán y está con China, y República Dominicana también rompió y se fue con China. Así es que eso es más o menos un resumen, y yo creo que esos son los temas que está tocando el secretario de Estado Blinken con el secretario de Defensa. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos, en medio de esta política exterior, de este viaje de Blinken y Austin al oriente, a Japón, a Corea del Sur, y de todo esto que se habla, ¿verdad? Hay un tema que tiene que ver con asuntos de inteligencia. Volvió a sonar el tema de que Rusia interfirió en las elecciones norteamericanas, estadounidenses, para decirlo más apropiadamente. ¿Qué se sabe, qué se conoce? Porque dice que están siendo titulares en diferentes diarios. Y sobre la política exterior, a don Roberto le están preguntando aquí por la vía de redes sociales, de que Antonio Domínguez le pregunta a don Roberto de que cuáles son las principales diferencias entre la administración Blinken, ¿verdad?, y Pompeo, ¿verdad?, que si ya se está notando alguna de las diferencias. Lo abordamos así luego de los mensajes comerciales. Adelante.